Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de CLEI 2. En esta grabación quiero explicarles cómo hacer los retos o los desafíos del libro de lenguaje, de las páginas 20, 21, 22, 23 y 24. Bueno, entonces, en este desafío lo que se va a trabajar son los conectores. Entonces voy a compartir pantalla para explicarles en qué consisten los conectores. Listo, entonces dice, ¿qué son los conectores? Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligente para el receptor. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos o orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. ¿Listo? Entonces, estos son los conectores. Entonces, ahora vamos a pasar a mirar lo que se va a hacer en el libro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer. Tenemos que leer detenidamente el origen del Calafate. Esta es una leyenda muy hermosa. Después de leer esto, vamos a contestar en el cuaderno de lenguaje estas preguntas. Según el texto, ¿dónde habitaban los Septimán? Pues ustedes ahí lo van a leer y lo van a escribir. ¿Cuáles son las características del Calafate y por qué es así? Ahí está también. ¿Por qué los jóvenes debían verse en escondidas? Bueno, entonces ahí dice que los papás se odiaban a muerte, entonces ustedes van a explicar eso. Acá en el último, ¿cuál es el fenómeno que se explica a través de la leyenda? Pues el fenómeno que se explica, se les voy a dar, es el poder del amor. Ese es el fenómeno que se explica, en esa leyenda, es el poder del amor. Entonces pues ahí ya les ayudé con la última pregunta. Bueno, vamos a pasar a leer en la página 21 sobre los flamencos. Este artículo no tiene nombre. La idea es que ustedes lo lean y después ustedes mismos les pongan acá arriba el nombre que ustedes consideren. Eso es pues personal. Ustedes van a leer esto detenidamente y van a colocar el nombre que quieran. Bueno, después, teniendo en cuenta lo que leímos, acá hay otra cosa que dice, ¿qué alimentos otorga el color rosado a los flamencos? Pues ahí dice por qué son rosados, entonces ustedes van a ponerle una exquisita donde ustedes consideren que es. Si las zanahorias, si son las algas, si son los caracoles o si son los cangrejos, ¿cierto? Ahora bien acá, ¿por qué se dice que los flamencos chilenos son una especie vulnerable? Pues acá hay tres tipos de respuesta, porque hay factores que lo amenazan, porque ya no pueden, porque ya no quedan flamencos, porque los flamencos chilenos están enfermos. Pero realmente acá, cuando a mí me preguntan de vulnerabilidad, realmente es porque hay amenaza. Entonces realmente aquí sería esta primera la respuesta. ¿Cuál es el propósito del artículo? Pues es un artículo informativo. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Informar sobre los flamencos, dar instrucciones o contarnos una historia. Pues realmente sería informarnos, ¿cierto? Acá dice, debes leer el artículo y escribir un título. Bueno, el título no lo van a escribir acá, sino donde les mostré. Van a colocarles ahí el título del flamenco. Ahora bien, acá en esto, como yo les decía, que las oraciones, que los conectores lo que hacían eran pues conectar palabras, oraciones, hasta párrafos. Esto que hay acá son partes de la misma información de los flamencos. Entonces, por ejemplo, acá dice, hay una raya, los científicos discutían si los flamencos eran parientes de los patos o las cigüeñas. Para yo saber qué conector va acá, entonces yo qué tengo que hacer, yo tengo que devolverme a la página y empezar a leer donde dice eso. Y yo empiezo a leer y me doy cuenta que por acá dice, por ello los científicos
que estudiaban las aves discutían mucho si los flamencos eran parientes de los patos o las cigüeñas. Ah, entonces, ¿cuál es el conector que va ahí? Ah, por ello, ¿cierto? Que yo me devuelvo, me voy a la página donde tengo que hacer la tarea, entonces, acá, ¿qué tengo que colocar? Por ello. Y así sucesivamente yo me tengo que ir a todo, ir leyendo y buscando para colocar el conector que corresponde. Entonces acá sería por ello, coma, ahí ya está la coma. Por ello los científicos discutían, ven, y acá hay punto y acá hay otro, y acá, o sea que ustedes tienen que ir leyendo, ir buscando cuáles son los conectores que están en la lectura que hacen falta acá. Esto que hay acá son pedazos de la misma lectura informativa de los flamencos, entonces simplemente es devolverme, leer y venir y copiar acá, ¿sí? Ahora este cuadro, es un cuadro donde se utilizan los conectores, entonces acá nos dicen la relación de los conectores y un ejemplo, entonces se dice causa y efecto, entonces ¿cuáles son los conectores de causa y de efecto? ¿Por qué? Por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que, entonces un ejemplo, un ejemplo, ustedes deben colocar cualquier ejemplo acá, entonces digamos que vamos a colocar un ejemplo, yo les ayudo con el primerito y ustedes, entonces un ejemplo, bueno, voy a colocar como grasas, voy a colocar el conector de causa-efecto. ¿Por qué? ¿Por qué no como grasa? Porque me engordo. Me engordo. ¿Sí o no? Entonces, pero ustedes pueden poner muchísimos. Por ejemplo, no salgo en la noche porque me da miedo cuando vamos a buscar por esta razón. Por ejemplo, desde la misma lectura, los flamencos están por la sequía, por esta razón espera, ¿cómo lo diríamos? Por esta razón. Los flamencos tienen muchas dificultades para convivir en su hábitat. Por lo tanto, tienen que emigrar a otra parte, pues aquí por lo tanto, o de esta manera, o de manera que, bueno, ustedes van buscando ustedes van buscando los ejemplos que quieran y les colocan acá solo uno, acá de oposición, pero aunque por el contrario, sin embargo, bueno, aquí en este conector ustedes buscan algo que sea oposición, de tiempo, después, más tarde. Un ejemplo de acá sería, aún estoy llena, más tarde voy a comer. Pues, yo estoy llena, más tarde, o sea, es de tiempo, voy a comer. O de adición y también además, entonces, por ejemplo, yo quiero la manzana y la pera. O además la pera, entonces voy a adicionar. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer acá en este cuadrito. Listo. Y acá en el último cuadrito, acá tenemos 6 opciones que debemos colocar acá. En este nos hablan de lo que son los flamencos y acá de cómo viven. Entonces, por ejemplo, en La Guajira, en un lugar llamado El Santuario. Bueno, esto me está diciendo de dónde viven. Patas y cuello largo, cabeza pequeña, aves extraordinarias, animales migratorios no regresan, nadar y volar por la sequía de la laguna, ¿cierto? Yo debo colocar acá, entonces, por ejemplo, los flamencos son, ¿qué son los flamencos? Pues entonces aquí yo tendría que empezar a decir que los flamencos son aves extraordinarias, ¿qué son los flamencos? Entonces serían aquí aves extraordinarias.
¿Qué pueden hacer los flamencos? Nadar y volar, ¿cierto? Y tienen patas y cuellos largos, cabeza pequeña. Listo, entonces aquí ya quedaría la primera parte. Y aquí, habitan, ¿dónde habitan los flamencos? En La Guajira, en un lugar llamado El Santuario, ¿cierto? Se fueron, ¿por qué se fueron? Por la sequía de la laguna. Estos animales migratorios no regresarán. Entonces ahí ya está, ahí es donde se tienen que llenar eso y eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad de lenguaje. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna inquietud me la dicen. Recuerden que los quiero mucho, que estén muy bien.